los trámites de devoluciones y compensaciones se parecen mucho en el sentido de que eh, todo inicia con la declaración, en ese sentido. O sea, generamos un saldo a favor, generamos un pago de lo indebido y realmente la decisión de cómo lo podemos o queremos recuperar, pues ya se hace a través de la página del SAT, a través de otra declaración o a través directamente de un trámite, como vamos a ver. Pero algo que les va a sorprender es que aunque las compensaciones aparentemente son más sencillas o son más prácticas o de repente a lo mejor no requerimos un trámite adicional, no estamos exentos de que la autoridad en cualquier momento diga, a ver, ¿qué compensaste? No, pues que compensé impuestos sobre la renta contra el anual, ¿no? Por ejemplo, no estamos exentos de que no nos pidan información sobre el origen de ese saldo a favor o nos pidan información sobre los comprobantes o nos pidan el tema de la materialidad. Y eso es algo que no hemos, que no nos hemos sentado a hacer conciencia. ¿Y por qué lo comento? Porque en alguna época de nuestra vida sí se presentaban avisos de compensación y cuando era improcedente, pues te lo requerían. Y te requerían el impuesto compensado y de accesorios y de repente esas figuras como que las vemos muy lejanas, pero volvemos a las épocas donde incluso hay gente que dice, no, pues es que ya me depositaron, Penny, o sea, pues para mí es que ya me autorizaron mi devolución y tómala. O sea, pasan meses y de repente te dice el SAT, no, ¿qué crees que te devolví? Pero no te debí de haber devuelto. Órale, regrésamelo. Oye, pero ¿por qué, Penny? ¿Pueden hacer eso? O sea, no apliques eso de lo que da y quita con el diablo se desquita, ¿no? Vamos a ver eso y vamos a ver el fundamento. Entonces, la forma en la que vamos a llevar a cabo este curso es la siguiente. Vamos a ir estudiando los dos artículos centrales, que son el 22 y el 23 para ambos trámites, pero algo que de repente estoy resaltando es en el análisis de cada parrafito que vamos a ver, cómo se vincula de manera práctica o con la regla o con el trámite. Y eso es muy importante porque entonces ahí es donde vamos haciendo conciencia de que si el trámite está así es por algo, amigos. Es decir, no es una casualidad muchas cosas que de repente aparecen en una solicitud de devolución, o sea, en el formatito, o la manera en la que la autoridad te requiere y que te pide. O sea, porque hay gente que dice, pero ¿por qué? Y si es que soy persona física, y si soy chiquito, y si soy reciclo, no tiene nada que ver. Y lo triste de todo esto es que si eres chiquito o grandote y vas a hacer un trámite, te vas a enfrentar al mismo tema. Entonces, efectivamente, el artículo 22 nos indica que las autoridades fiscales van a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes. Entonces, a ver, de entrada, estamos distinguiendo cantidades pagadas que no debiste de haber pagado, que es lo que llamamos pago de lo indebido, y tenemos también lo que procede conforme a las leyes, o sea, conforme a un cálculo. Tenemos una mecánica de cálculo en la declaración A más B por menos C, etcétera. Hacemos una fórmula y al aplicar una fórmula obtenemos o un resultado positivo o un resultado negativo. Obviamente, cuando generamos un resultado negativo, o sea, se pagó de más, eso genera un saldo a favor. Entonces, aquí nos indica que en el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución. Por eso platiqué sobre retenciones. O sea, por eso les dije, a ver, es muy delicado esto de que a lo mejor la persona moral le quiera dar un efecto a la retención distinto al que le está dando la persona física, porque no van a coincidir. Y si hay una retención pagada en exceso, pues sí, pero no se lo van a devolver a la persona moral, se lo van a devolver a la persona física, pero cuando el SAT constate que coincide con datos, ¿no? Ese va a ser un tema. Entonces, esa es la razón por la cual cuando tenemos retenciones de ISR, de IVA, de nómina, no obstante que el patrón hace cálculos, no obstante que el patrón hace el ajuste anual, al que le devuelven el exceso de retenciones, en este caso, pues es el trabajador. Tratándose de impuestos indirectos, la devolución de pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado. Por tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado, o lo haya incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar la devolución. Entonces, esta es la esencia de por qué en el caso del IVA
Lo que nosotros conocemos como saldos a favor de IVA se deriva de qué? Del IVA que pagas, no del IVA que trasladas. O sea, la esencia del saldo a favor del IVA consiste precisamente en eso. O sea, en el tema de que de alguna forma lo que tú tienes que comprobar es a quién le pagaste el IVA. Y esa es la esencia de los saldos a favor. Por eso la DIOT, el tema del comprobante, vamos a hablar de complementos de pago ahora, va a ser un tema crucial en el tema de los acreditamientos. Y bueno, lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes de conformidad con lo dispuesto en lo establecido en las leyes. Entonces, efectivamente, cuando partimos entonces de esto, vamos entendiendo por qué existen trámites, por qué existen formas, ¿no?, para hacer esta solicitud de devolución. Y entonces tenemos una serie de artículos que derivan del 22 que nos van a explicar de manera más clara algunas precisiones en cuanto al trámite, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Tenemos el artículo, bueno, el 22, el 22A, el 22B, el 22C, y el C, que es el que estamos resaltando en pantalla, es el que me indica que cuando los contribuyentes tengan cantidades a su favor, obviamente sabemos que hay que presentar una solicitud, pero en la solicitud aquí se nos indica se tiene que hacer en formato electrónico y se firma con la firma electrónica avanzada. Entonces, a ver, dices, bueno, Penny, pero ya, no, es que esto es crucial. ¿Por qué? Porque entonces, si por alguna razón no tienes una firma electrónica, no vas a poder acceder al trámite. O si no tienes una firma electrónica activa, que bueno, dicho sea de paso, se están normalizando las citas en el SAT. Hay ocasiones donde la persona moral pues requiere para el trámite pues sí tener activa su firma, pero pues si su representante legal no la tiene activa o está bloqueado, no, pues hasta ahí llegó. Entonces, sí es muy importante este tema de la interacción con terceros en lo que llamamos el modelo de riesgo, porque hay empresas que me dicen, no, pues es que la empresa está de 10, ha cumplido, ha presentado, sí, pero tiene ahí el representante legal no localizado o que no, o con su firma no le alcanzó a renovar y pues hasta ahí va a llegar su trámite. Hasta que no renueve uno, pues no va a poder renovar el otro. Que dicho sea de paso, en el blog de la página de Content 2000 les colgué un trámite muy bonito, les digo bonito porque se me hizo práctico, y es un trámite precisamente para que las personas morales puedan renovar su firma electrónica en línea sin necesidad de cita, pero con la condición de que no haya pasado más de un año y que esté vigente la firma del representante legal. Y está bien interesante, amigos, porque, por ejemplo, uno pensaría, bueno, ¿y cómo accesamos? Porque si la firma ya no sirve, o sea, ya caducó, pues ¿cómo hacemos el trámite? Y curiosamente, se hace la solicitud, pero lo que me llamó la atención es cuando entramos a la parte de Certizat, nos deja ingresar aunque la firma ya está caduca. Ojo, ¿eh? O sea, porque sí te permite ingresar como para entender, ok, ya entiendo que está caduca, pero ahora sí, mándame el archivo correcto y vamos a renovarte, aunque tu firma ya no funcione. Está interesante. Bueno, métanse al blog de la página de Control, ahí vamos a encontrar mucha información y está el trámite completo. Entonces, sí, para el trámite requerimos firma electrónica avanzada que esté vigente. ¿Por qué razón? Primero porque para el trámite pues tenemos que entrar al buzón tributario y la única forma de hacer consultas, contestar requerimientos, etcétera, pues es a través de tu firma y porque también te pueden requerir. Y entonces en el caso de que te lleguen a requerir tu trámite, la única forma de descargar el requerimiento y poder hacer la contestación también es utilizando tu firma electrónica avanzada. Entonces, efectivamente, tenemos un apartado. Mucha gente dice, no, pues aquí dice devoluciones y compensaciones, sí, ¿no? Y hay gente que puede entrar con su contraseña, pero les digo, ya para firmar el trámite, si no cuentan con la fiel, pues hasta ahí vamos a llegar. Entonces, vamos a ir viendo el trámite, vamos a ir analizando los requisitos, vamos a ir dando estos tips. Y bueno, resulta que al ingresar al trámite, que eso también es algo que tenemos que precisar, ya no es un trámite que tú llenes. Eso también hay que resaltarlo. Y lo comento porque mucha gente
estábamos acostumbrados, así como las declaraciones, ¿no? Que tú llenas, que tú calculas, que tú pones, ¿no? Y acá no. Este, el modelo electrónico cada vez nos arrastra más hacia el lado de que todo está prellenado y tú nada más validas. Incluso como una anécdota, cuando este trámite cambió radicalmente, se le dio a conocer al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se le dio a conocer a los colegios. ¿Para qué? Pues para que hubiera, así como los simuladores, para que hubiera una retroalimentación y dijeran, bueno, está bien, está mal, qué recomiendan, etcétera, ¿no? Y algo que recuerdo de aquella época es que los colegios, pues nadie dijo nada. O sea, así como, sí, está perfecto, sí. O sea, le dieron el avión al SAT, como ocurre con muchas cosas. Incluso en alguna época, cuando cambiaron ahora la declaración anual, este formato que ahora es una pesadilla, pues sí, lo colgaron como simulador. Y yo recuerdo que cuando lo cuelgo en la página, por favor, revisen, por favor, entren, por favor, hay cosas que son extremas, pues hay que decirle a la autoridad, hay que retroalimentarlos, hay que, pues por lo menos abrir la boca, alzar, no, y la gente lo deja pasar. Entonces, a ver, ¿qué ocurre con esta actitud? Estamos permitiendo que cosas que requerirían un procedimiento o que requerirían, no sé, algún tipo de formato un poco más abierto para, no sé, situaciones especiales, para no exista tal, y cada vez los sistemas son más cerrados, es más a lo que el SAT quiere, ¿no? No tanto a lo que dice a veces la disposición, sino a lo que el SAT te permite. Y entonces, sin querer a través de un formato, se limitan los derechos del contribuyente, pero es porque lo permitimos. Cuando se publican los formatos o se cuelgan los simuladores, para eso se cuelgan, para que tú lo revises, oye, no, sabes cómo que no me dejas cargar la pérdida, ¿no? O por qué no la puedo capturar, o por qué no me deja restar tal cosa o el estímulo, o sea, es para eso, pero la realidad es que muchas veces los simuladores nos pasan de noche. En este caso, pues, no es que pasara de noche, sino que los colegios dijeron que estaba bien y después todo el mundo está quejando. Oye, pero porque, a ver, desde un inicio creo que fuimos pocos, los que cuando vimos el simulador dijimos, a ver, es que no estás llenando un trámite. A ver, para empezar, este formato te presenta toda la información para llenar. Eso. Y entonces es como para que tú vayas validando. Y si en algún dato no estás de acuerdo, ojo, porque aparece tu domicilio, apareces. Hay gente que me dice, oye, Penny, es que el domicilio no es, por ejemplo, o hay que actualizarlo. Entonces, a ver, tienes dos opciones. O primero presentas tu cambio de domicilio, por ejemplo, y actualizas el domicilio para que aparezca aquí, o inicias el trámite y bueno, y a lo mejor después hacemos el cambio. No sé, es lo que tienes que pensar, porque sí, al final te pregunta, ¿los datos son correctos sí o no? Si le dices que no, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, sí tenemos que plantearnos eso. Ahora, ¿por qué es importante estos temas ahora del domicilio? Porque ya ven que los comprobantes traen un código postal. Entonces, ahora sí es un requisito del comprobante del domicilio y hay ocasiones donde de pronto podemos tener el caso de que el comprobante que me están expidiendo tenga un domicilio distinto a lo mejor a mi domicilio fiscal. Entonces hay que revisar esa situación. Hay gente que dice, lo que pasa es que fui a hacer un trabajo a Aguascalientes y entonces, pero ahí estuvimos y pusimos una oficina provisional. Oye, entonces a lo mejor lo que tú necesitas es abrir un establecimiento. Entonces hacemos un trámite de apertura de establecimiento para que eso me ayude a justificar, pues de pronto algunos gastos fijos que vas a tener en otra ciudad. Y no estamos hablando que te tengas que cambiar de domicilio, sino abrimos este establecimiento para que se justifiquen esos comprobantes, ¿no? Y no se vaya a pensar ahí o confundir con un tema de un cambio no presentado. Pero es parte de, entonces, es parte de lo que vamos validando. Dice aquí el artículo 22, se tendrá por no presentada la solicitud de devolución en aquellos casos en los que el contribuyente o bien el domicilio manifestado por este se encuentre como no localizado en el RFC. Eso también es importante. Oye, Penny, ¿qué ocurre si aparezco como no localizado? ¿No? Bueno, eh, es importante distinguir no localizado y no localizable.
porque la autoridad de repente tiene esa confusión. ¿Y a qué me refiero? Efectivamente, puede ser que en algún tipo de gestión, obvio, ¿no? Si llegaron a buscarte a tu oficina, bueno, si no eres contador, ¿verdad? Otra profesión, porque luego los contadores estamos ahí 24/7. Pues si te llegan a buscar a tu oficina, por ejemplo, un domingo a las 6 de la tarde, pues obvio no va a estar. Entonces, por eso se establece que debe de haber una notificación en un horario hábil, etcétera, que incluso cuando de pronto la autoridad necesita ir a hacer una inspección o algo en un horario que no es hábil, por ejemplo, no sé, verifican, ya no hacen eso tanto, pero en otros tiempos hacían verificación de expedición de comprobantes, por ejemplo, en un bar, y pues llegaban en la noche, ¿no? Entonces, sí, y se vale, y se pueden habilitar, más que se necesita un oficio, ¿no? Para eso, pero se pueden habilitar para hacer ese tipo de verificación. Pero lo que voy es que, bueno, a veces la autoridad no encuentra al contribuyente y ya lo manda al cajón del no localizado, pero espérame, o sea, sí soy localizable, a lo mejor en ese momento no me encontraste, y bueno, también la autoridad no le echa muchas ganitas, ¿no? Que digamos, porque hay ocasiones en que, pues, digo, en algunos casos, pues preguntan, no, oiga, está cerrado está bajada la cortina, y no falta el vecino, ¿no? Que, oye, es que no han llegado, o ya se cambiaron, y de ahí se hace toda una historia. Pero, a ver, eso no implica que no te puedan localizar. Entonces, aquí el trámite sería, a ver, solicitar una verificación de domicilio para que entonces cambie tu estatus y poder continuar. Por eso dice aquí el artículo 22 que cuando se tenga por no presentada la solicitud, ojo, no te están diciendo, te vamos a negar la devolución. No, no. A ver, es que si aquí no estás en activo, no vas a poder continuar y no va a poder proceder tu trámite, pero no quiere decir que se te está negando la solicitud. Simple y sencillamente arregla lo que tengas que arreglar y luego continuamos. Entonces, cuando se tenga por no presentada la solicitud, la misma no se considerará como gestión de cobro que interrumpa la prescripción de la obligación de devolver. Es decir, puedes intentarlo otra vez, o sea, ya arreglas tu situación, vuelves a ingresar tu trámite, lo volvemos a intentar. ¿Hasta cuánto tiempo tengo? La prescripción son 5 años, entonces tienes 5 años para conseguirlo. ¿Es bueno y malo? Sí, es bueno y malo esta disposición. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, a ver, el hecho de que a lo mejor no conteste un requerimiento o de que tenga algún dato que haya que verificar después nuevamente, pues no implica que me van a negar el trámite. Lo puedo volver a solicitar las veces que sean necesarias. Tengo 5 años para recuperar el saldo a favor. Pero esa es la mala noticia. O sea que hay gente que se la vive intentando, ¿no? Entonces dices, no, pues es que ya llevo muchos intentos, pero pues no pierdas la fe, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando ya podemos continuar con el trámite, bueno, ya una vez que verificamos que el domicilio está correcto, ahora sí ingresamos al origen del saldo a favor, cuando en este caso de la devolución, me va a preguntar el tipo de trámite, el suborigen del saldo, que es toda una historia, y la información adicional. Entonces, a ver, estos datos sí los tienes que ingresar. Y en función del impuesto, en función de si es pago de lo indebido, saldo a favor, el tipo de impuesto, incluso la periodicidad. O sea, no es lo mismo en el caso del IVA que el ISR. El IVA es un impuesto definitivo mensual, entonces estamos esperando que aquí sea un saldo a favor de un periodo, de un mes. Pero ISR, por ejemplo, es de carácter anual, entonces ahí cambia, ¿no? La frecuencia, cambia incluso la cantidad de información que a lo mejor te pueden solicitar. Entonces, por eso el artículo 22 de Código establece que cuando la contribución se calcula por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio. A ver, entonces, el secreto aquí es, presenta la declaración donde se genere eso, esa cantidad a favor. Dice aquí, salvo que se trate de una resolución o sentencia firme. Aquí hay algo bien interesante. Hay ocasiones donde el saldo a favor se genera porque o tuviste una resolución, te concedieron un amparo, entonces ahí cambia. ¿Por qué? Porque entonces, como se da en función a una sentencia, entonces necesitas incorporar, o sea, como que mandar la sentencia, especificar qué fue lo que pasó, y entonces es parte del trámite. Y bueno, se puede solicitar independientemente de la declaración.
A ver, un ejemplo práctico, Penny, o común. Multas pagadas indebidamente. O sea, Código Fiscal de la Federación, este, sí nos indica el tema de cuando no estás de acuerdo con algo. Y sí, por ejemplo, en un acta de visita de verificación de comprobantes, hay ocasiones donde el contribuyente tiene que firmar el acta, pero no está de acuerdo en algo. Y puedes firmar bajo protesta, pero el pago bajo protesta como tal no existe. Es decir, hay ocasiones donde en el SAT te dicen, no, pues paga la multa y ya luego te defiendes y ya luego te devuelvo, ¿no? Pero pues mucha gente dice, pues ¿cuál? ¿No? O sea, porque con el SAT es al revés, o sea, es como que lo caído, caído, y luego para recuperar la cantidad pagada indebidamente, pues es todo un trámite, es todo un proceso, pero pudiera darse el caso. Entonces, en una resolución, sabes que esta cantidad no debiste de haberla pagado, que se te devuelva y se te devuelve, ¿no? Por ejemplo. Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de un acto de autoridad, el derecho de la devolución, en términos de este artículo, nace cuando se anule. Por eso les decía, a ver, hay que tener mucho cuidado con una firma bajo protesta o un pago bajo protesta, porque en algunos casos el tema de que del acto se anule, pues por ejemplo, a lo mejor comprobando que no, a ver, no eras sujeto de esa contribución o de esa infracción, o la notificación fue indebida desde el inicio del proceso, entonces va para atrás, hay que reponerlo, por ejemplo. Y es un tema delicado porque en alguna ocasión a un cliente le impusieron una multa. Se defendió, ¿no? Primero metimos el recurso de revocación y todo. ¿Y por qué? Porque desde un inicio el procedimiento se había iniciado con un error, ¿no? El tema es que la autoridad a veces para presionar aplica medidas de apremio, y en todas las medidas de apremio, pues sabemos que puede embargar cuentas bancarias, o embargar cosas, ¿no? Y algo curioso, de repente llegó un funcionario, un notificador, y dijo, pues vamos a embargar, y si no, y bueno, empezaron ahí el tema de la garantía, ¿no? Hay que garantizar el interés y todo. El chiste es de que el contribuyente en su desconocimiento y el notificador se aprovechó, dijo, pues vamos a embargar la camioneta, ¿no? Pues, pero ¿cómo? El chiste es de que le embargan la camioneta, el procedimiento estuvo igual de mal que la imposición de la multa, pero bueno, el contribuyente se defiende. Al final, eh, el tribunal le da la razón, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Que cuando él quiere recuperar su camioneta, el SAT ya la había vendido. Dices, ¿cómo? O sea, no había pasado, creo que 3 meses, ¿no? Y ya no estaba Entonces, en ese caso, ¿qué pasó? No, pues le devolvieron el valor pues, de la camioneta, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que imagínate todo el proceso. Por eso es que estos trámites se pueden convertir en algo de verdad muy largo. Y muchas veces el contribuyente, antes de pagar una infracción, por eso dice, bueno, voy a agotar todos mis mecanismos de defensa, porque si pago de más, pues luego para que me lo devuelvan no está tan sencillo. Dice, lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a devolución siempre que no haya prescrito la obligación. ¿A qué se refiere esto, Penny? Sí. A ver, de pronto, y vamos a ver, el pago de lo indebido. Muchas veces el pago de lo indebido es por una mala percepción de cómo es el procedimiento, o de literal un error, o sea, literal. Es muy común en las retenciones. Fíjense que ahora que están llegando las invitaciones, es muy común que me digan, oye, Penny, ¿qué crees? Acabo de descubrir que en lugar de pagar las retenciones por asimilados a salarios, me equivoqué y las pagué a retenciones de arrendamiento. ¿Me equivoqué? Sí, pues sí, no, y acuérdense que el portal azul, que es el portal viejito, pues se presta mucho para que te equivoques, ¿no? Porque pues no está muy igual todo, ¿no? Entonces me equivoqué y hasta ahorita, dice, con razón me llegó la invitación, ya me puse a revisar, sí, efectivamente me equivoqué de concepto. Puedo solicitar, puedo compensar, vamos a hablar de eso. A lo mejor la compensación puede ser que proceda, puede ser que no, porque depende también mucho del origen, del saldo, de contra qué vayas a compensar y del portal. Pero a veces el tema es, ¿y si solicitas una devolución de pago? Sí, te equivocaste,
pides la devolución y vuelves a pagar, ¿no? También esa sería una de las opciones. O vamos a ver un ejercicio con un caso en el IVA, porque en el IVA, si confundimos saldo a favor con pago del indebido, ya valió la cosa. ¿Por qué? Porque no funcionan igual. Y saldo a favor está muy restringido para efectos de IVA, pero el pago de lo indebido vamos a ver que no. Incluso te podría adelantar que pago de lo indebido sí entra el concepto de compensación universal, por eso es importante distinguir cómo se generó eso que pagamos de más, porque si es un error aritmético, estamos hablando realmente de un pago de lo indebido y se comporta diferente. Y entonces por eso aquí, al ingresar al trámite en origen de la devolución, lo que tenemos es que nos indica el trámite si es un saldo a favor, si es un pago de lo indebido, si es derivado de una resolución o sentencia, o todavía está ahí el impact, ¿no? El impuesto al activo por recuperar de ejercicios anteriores, que bueno, ya muchos dicen, no, pero ya eso ya es como de la generación, es como de los baby boomers, me dicen, ¿no? En algunos cursos. Pues sí, pero qué tiempos aquellos del impact, ¿no? Ya de repente digo, extraño el impact, ¿no? Cuando veo cosas que de repente nos han pasado con Yetu, con IBI y con lo demás. Pero bueno, aquí entonces seleccionamos el impuesto. Eh, Puede ser IVA, puede ser IEPS, puede ser ISR. Y dependiendo, aquí vamos a seleccionar, dependiendo el saldo a favor, pues son solamente no solamente el trámite, sino eh, el documento donde se manifiesta ese saldo a favor y qué es lo que me pueden pedir, o sea, en cuanto a documentos o a requisitos, papeles de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí cambia, ¿no? Incluso te puedo decir que de las devoluciones más ágiles, pues está la de ISR de persona física, es de las más ágiles que existen, pero de las que sí nos pueden llevar años y se pueden complicar, pero demasiado, por ejemplo, está el IVA, ¿no? Entonces, tenemos aquí que considerar esto. Entonces, para IVA, por ejemplo, sí es importante la distinción porque vamos a ver que el artículo sexto de la ley del IVA cada vez restringe más la forma de recuperar el saldo a favor. Entonces, voy a poner un ejemplo aquí. Y esto fíjense que a mí me pasa muy seguido porque tengo una dislexia con los ceros. Incluso en mi caso me veo muy chistosa, por ejemplo, cuando pago el gas porque cuando tengo muchos ceros, tengo hasta que contar los ceros, porque o pongo ceros de más o quito ceros. O sea, eso es una dislexia. Y entonces, bueno, presento una declaración. Así está, literal. IVA cobrado 800, IVA acreditable 200, IVA por pagar 600, pago la declaración y se me hizo cara. Porque dije, ¿pero por qué 600? Bueno, ya, se pagó, ¿no? Bueno, ya con más calmita, cuando reviso la declaración, efectivamente mi dislexia me traicionó porque el IVA cobrado no eran 800, eran 80. ¿Sí? IVA acreditable si son 200, entonces ahí es donde la gente le quiere dar algo. ¿Por qué? Porque dice, oye, es que yo no debí de haber pagado 600. Es más, yo tenía un saldo a favor de IVA, porque en el cálculo es mayor el IVA pagado, el IVA acreditable, un saldo a favor de 120. Yo no tenía que haber pagado IVA. Entonces, a ver, con mi complementaria genero dos cosas. Genero un saldo a favor de 120 pesos y una cantidad pagada de más, o sea, un pago de lo indebido de 600. Manches. Entonces, ¿por qué es importante distinguir esa diferencia? Vámonos al siguiente mes, que es febrero. En febrero iba cobrado, y ahí ya me fijé, o sea, ya me puse a contar las ceros, iba cobrado 1,000 pesos, iba acreditable 450, iba por pagar 550. Pero entonces, a ver, ¿tengo un saldo a favor? Sí, el saldo a favor son 120 y lo puedes acreditar. El acreditamiento es una simple resta, restamos y listo. Pero me queda una cantidad a pagar. Pero entonces, oye, tengo los 600. Entonces, a ver, el error a veces que cometemos es que esos 600, la gente lo revuelve como si fuera IVA acreditable y no. O sea, lo que tú puedes acreditar es el saldo a favor, pero los 600 son un pago de lo indebido. Entonces,
Pues compensamos. Bueno, para ver, es que el tema con el IVA es que o sea, hay que tener cuidado si vas a aplicar una compensación porque ya no procede. Se modifica el artículo sexto y dice, a ver, cuando en la declaración, artículo sexto de la ley del IVA, cuando en la declaración de pago resulte un saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponde en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. O sea, ¿cómo, Penny? Sí, mira, a ver, tengan mucho cuidado. Si lo que estás generando es un saldo a favor, o sea, los 120 solamente o pides la devolución o acreditas. Y si te fijas, la redacción es muy totalitaria. O sea, este, si te vas por acreditamiento, pues hasta que se agote, o si vas a pedir devolución, por el total. No puedes hacer revolturas, ¿no? O sea, es uno o la otra. Em, Oye, pero a ver, hace años, si había un saldo a favor, lo podíamos compensar. Sí, ¿por qué quitaron esa opción? Porque vamos a verlo más adelante. Con las outsourcing agresivas, muchas de ellas lo que hacían es que, pues sí, o sea, en el servicio se traslada el IVA, pues había que pagar el IVA, y para no pagarlo, pues compran facturas, ¿no? Simulan operaciones, acreditan un IVA que no existe, pero bueno, pues el IVA que cobré menos el IVA acreditable, y luego algunos hasta generaban saldo a favor, y el saldo a favor lo compensaban, incluso lo compensaban contra otras contribuciones, entre ellas retenciones, y era todo un tema. Entonces, por eso se limitó. ¿Cuál es el inconveniente de esto? A ver, que desafortunadamente el SAT aplica mucho estas medidas de extremas y generales, y no, y bueno, a ver, en lugar de haber hecho su trabajo, que es, a ver, SAT, tú tienes identificados quiénes son outsourcing agresivas, porque vamos a ver un ejemplito más adelante, no hay que ser Einstein, para descubrirlos, es muy práctico, es muy fácil saberlo, pero a ver, SAT, tú sabías, pues revísalos a ellos, no que, a ver, restringes la compensación de un saldo a favor y se te olvida, SAT, que en este mecanismo de cálculo tenemos contribuyentes tasa cero o tasa exenta, que tienen tratamientos distintos con el IVA. El tasa cero, pues aquí en impuesto cobrado, pues siempre va a ser un cero, pero en el IVA acreditable, pues siempre va a tener cantidades pagadas. Entonces, genera saldos a favor todo el tiempo, aunque no quiera. El tema es, si tú nada más le das la opción de acreditar o devolver, pues ¿cómo te digo que acreditar nunca va a acreditar? ¿Por qué? Pues porque pues siempre es cero, o sea, nunca va a tener contra qué acreditar. Entonces, ¿qué opción le dejas? La devolución. Y luego, y ojo, por eso aquí les puse aquí esto muy ochentero, porque, a ver, en la época en la que se podía compensar saldo a favor de IVA, los contribuyentes, digamos, normales, los genuinos, ¿no? Que generaban saldos a favor, por lo general el saldo a favor lo aplicaban contra otro tipo de contribuciones, pero era una compensación lógica, o si recuerdan, también tuvimos ahí la época del IEPS, ¿no? De alimentos calóricos, donde igual, o sea, muchas empresas del ramo de alimentos dicen, bueno, soy tasa cero para IVA, pero soy tasa IEPS grabado, porque mi alimento es calórico, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues ocupamos el saldo a favor de IVA, pues para pagar el IEPS, sí está bien, es correcto, pero a lo que voy es que ya no se puede. Pero a ver, aquí a lo que se está refiriendo el artículo sexto es al saldo a favor, sí. Los 120 no los puedo compensar, no. Los puedo acreditar, sí, y acreditar es restas y listo, no pasa nada. Pero entonces los 600, que es un pago de lo indebido, ese es el tema. O sea, los pagos, por eso les decía, los pagos de lo indebido sí entran a la figura incluso de compensación universal, porque es otra cosa. Oye, entonces podríamos pedir devolución de lo indebido, ¿no? De ese pago de más. Sí, bueno, en un momento dado compensar, pero es porque es un pago de lo indebido. Entonces aquí el secreto es indicárselo al trámite.
Porque si tú le dices saldo a favor, lo que va a buscar el trámite es una declaración donde en el cálculo lleguemos a esa cantidad. Pues si tú le pones pago del indebido, no, ahí cambia el trámite totalmente. ¿Por qué? Porque si es pago del indebido, pues nomás muestras la declaración normal y la complementaria. Mira, es que la normal, te puse esto y esta es la complementaria. Ok, ya, la complementaria se ve que hay un error. Entonces es pago del indebido. Y esa es la diferencia. Entonces de ahí a lo mejor es donde podemos canalizar un trámite más exitoso que otro, por ejemplo. Eh, Viene el apartado de suborigen de saldo. ¿Qué es eso de suborigen del saldo? Bueno, una vez que seleccionas si es IVA o es ISR o de qué tipo, aquí viene como una lista de posibles razones que generan ese saldo a favor.